Hoy vamos a hablar, según lo que Marcos compartía en la imagen de las 4 patas, vamos a ir en la parte de doctrina. Y creo que esto que vamos a estar hablando tiene que ver, así como la palabra habla de la sana doctrina, así como existe alimento que sana el cuerpo, existe la enferma doctrina. Doctrinas que se han infiltrado en la iglesia y que han enfermado el cuerpo. Y muchas de las cosas que tenemos hoy que no están funcionando en la iglesia tienen que ver porque nos hemos comido doctrinas, enseñanzas, muchas veces enseñanzas que ni siquiera nadie se paró y nos predicó. Anoten esta doctrina. Lo peor es que nos han enseñado con mucho ejemplo. Mucho ejemplo. Entonces la repetición o la visual predica muchísimo más de lo que nos hayan dicho con el micrófono, ¿sí? Entonces estas imágenes están en nuestra retina y mi oración simplemente es que el Señor opere en nuestros ojos esta mañana, que opere los corazones, que perfeccione su novia. Y estas 3 doctrinas sobre las que vamos a hablar hoy son 3 doctrinas que enferman el cuerpo. Doctrina significa conjunto de pensamientos o ideas fundamentales que guían la conducta. Y esto está basado en Apocalipsis 2 y 3. Cuando Jesús habla a las iglesias, Él se presenta, lo que más me gusta de Apocalipsis y de esta escena en la que Jesús está corrigiéndola a la iglesia, es que Él camina entre la iglesia, con todos sus defectos, con todo lo malo que pudiera haber, Él sigue caminando en su iglesia. Él no la abandonó, Él no la critica, Él no se va de la iglesia y murmura contra ella. Él está en la iglesia, camina entre las iglesias. Así que si Él camina y no abandona la iglesia, ¿quién soy yo para criticarla o hablar mal de la iglesia? ¿Sí? Al contrario, estamos para bendecirla, para edificarla, para abrazarla, para amarla, porque es su novia. Y algo que me gusta mucho también de estas doctrinas es que Jesús se revela a ella. Me gusta que Él es muy intencional en a cada una de las iglesias mostrarle algo distinto. Y tiene que ver con lo que va a confrontar, a cada una le va a mostrar algo diferente de su persona. Pero vamos a centralizarnos en 3 doctrinas que Jesús fue muy intencional en decir, tengo contra ti. ¿Qué significa tengo contra ti? Significa que Él está en la vereda del frente. O sea, Él camina entre las iglesias. Pero cuando ve una de estas doctrinas se para enfrente y dice, tengo contra ti. Y no sé ustedes, pero yo no quisiera estar en el equipo contrario de Jesús jamás. Cuando Él se levanta, dice a una de las iglesias, le dice, tú toleras tal doctrina en la cual yo detesto. O sea, estas son doctrinas que Jesús detesta, no las tolera, no las aguanta. Porque estas 3 son fruto de la orfandad. Lo que hablamos el primer día, estas 3 doctrinas son frutos de huérfanos que vinieron a este lugar, vinieron a la iglesia, sin entender su identidad de hijo, adoptaron sistemas del mundo y los comenzaron a implementar acá adentro. ¿Para qué? Para satisfacer su orfandad y nunca para imitar lo que Jesús dijo. Ahora, el concepto que yo les decía el primer día, que tiene que ver con la pornografía. Voy a repetir un segundo para los que están viendo virtual o para los que lo ven en diferido. Voy a repetir el mismo concepto. La imagen que yo tenía cuando oraba por este tiempo era que la iglesia está llena de pornografía. Así como la pornografía desvirtuó nuestros ojos, moldeó nuestra imagen, y cuando hablo pornografía no hablo solamente de los que entran a buscar pornografía, si bien es la peor, pero también está cuando uno prende el Instagram. Ustedes abran su Instagram, no ahora pues se van a distraer, pero ábranlo un segundo, vayan a la parte de la lupa y le van a aparecer un montón de imágenes de cuerpos
y ni siquiera hay que ir a la lupa. A veces tenés gente, hermanos entre nosotros, con una foto muy sensual y un gloria a Dios abajo, no sé, un versículo, ¿no? Como esas cosas que uno no entiende mucho, en qué combina el versículo con su cuerpo, pero templo de Dios, ¿no? Bueno, ¿han visto a alguien así? Bueno, eso es pornografía. ¿Y qué significa pornografía? Significa gráficos de la carne. Los gráficos de la carne son gráficos que moldearon nuestra forma de ver el cuerpo. Entonces, hoy estamos en la generación de mayor consumo de pornografía de la historia. Es terrible lo que ha escalado de la pandemia para acá, escaló el doble de lo que era antes. A la misma vez se han enfriado las relaciones, hay distancias. Hay una sexóloga mía que está por acá que me decía que existen un montón de nombres para definir las relaciones virtuales. O sea, ya no es relación virtual, ya ahora hay términos, colores, gamas dentro de todas las relaciones virtuales que existen. ¿Por qué? Porque es distancia, foto, pero nada de comunión, nada de contacto físico, porque eso nos modeló la pornografía. No hay compromiso, no hay pacto, no hay muerte al yo, porque hemos sido moldeados, y cuanto más cuando uno pasa más tiempo en esto que leyendo la palabra, donde los gráficos del cuerpo de Cristo comienzan a llenarme. Entonces hay una guerra interna entre los gráficos de la carne que han pervertido a la iglesia y los gráficos del cuerpo de Cristo. Estos gráficos de la carne han llevado a hoy la cantidad de cirugías estéticas que hay. ¿Por qué estamos en la era de la mayor cantidad de cirugías estéticas? Junto con el consumo de pornografía subió esto. ¿Por qué? Porque uno quiere ser lo que uno ve. Entonces, en lugar de estar feliz con lo que Dios me dio, con las medidas que me dio, cómo me hizo, yo necesito cambiar algo porque no estoy contento con lo que Él me dio. Este mismo concepto de pornografía está en la iglesia. Y la iglesia, en lugar de estar mirando cómo era la iglesia en Hechos, cómo es la iglesia que Jesús soñó, estamos mirando la iglesia tal, los eventos que hacen ellos. Estamos consumiendo más qué hacen las otras iglesias que lo que Jesús está diciendo a la iglesia. Lo que Jesús quiere hablar con cada iglesia en particular. Entonces estamos llenos de gráficos. Otro de los gráficos, vemos empresas que usan tal técnica para poder crecer en números. Ok, vamos a usar esa técnica en la iglesia porque va a traer números. Y lo más triste es que trae números, pero son pornografía. Hemos reproducido gráficos que vimos. ¿Qué se usa en la política? ¿Cuáles son los medios que se usan en la política? Bueno, los metemos en la iglesia. Y creemos que porque los metimos, los estamos haciendo para Dios. Eso está enfermando el cuerpo, está destruyendo el cuerpo de Cristo y lo que Él soñó para su iglesia. Entonces vamos a entrar en estas doctrinas, y quiero pedirte que al exponernos a estas enseñanzas, quiero pedirte que me prometas algo, y es que vos no vas a estar pensando en tu pastor, en tu líder. No vas a estar mirando al que está al lado, que él seguramente tiene las 3. No hagas eso. Este es un momento donde el Espíritu Santo nos está llamando al arrepentimiento a cada uno. Él nos está levantando la medida. Él está levantando a su iglesia. Quiero decirles algo que ayer también Dios me repetía. Yo digo, ¿por qué me toca a mí decir estas cosas? Él me hablaba y me decía: búsquenme mientras pueda ser hallado. Amigos, hay un tiempo para el arrepentimiento. La puerta se cierra. Y aquel que no, fíjense, no sé quién, ya no me acuerdo quién porque fueron demasiadas palabras, pero alguien decía en la época de Noé, se estaban dando en casamiento. ¿Cuál es el problema de estar en un casamiento?
algo tan glorioso. El problema es que estamos tan enviciados con las cosas de la vida cotidiana que no estamos viendo que Dios está diciendo: búsquenme mientras pueda ser hallado. Iglesia, santifícate otra vez. Iglesia, purifícate otra vez. Aquello que creías que ya lo superaste, vamos de nuevo, otra vez. Cuando Jesús vino en su primer venida, muchos se ofendieron y no lo reconocieron porque Él vino en mansedumbre y ellos esperaban otra cosa. En su segunda venida, Él no viene con mansedumbre. Y todos los que están esperando ese Dios de amor que me va a perdonar en el último segundo, ya va a ser tarde. Viene con ira, con justicia, con juicio, viene a pisar, viene a aplastar. Isaías dice que va a manchar sus vestidos de la sangre del enemigo. Se va a poner a aplastar y aplastar y aplastar. Y no sé vos, pero yo no quisiera estar de los que están en contra de este hombre tan enojado y celoso por quien se metió con su pueblo. Y dice que va a comenzar por la casa. No va a comenzar por los demás, por el anticristo, va a comenzar por la casa. Y creo que ya está comenzando por la casa. Y eso a mí, lejos de estar mirando mira fulano cómo cayó, mira, yo cada vez que veo esas caídas me caigo de rodillas y tiemblo. Porque yo sé quién soy. Yo sé que yo podría hacer cosas peores. Pero simplemente que el temor de Dios me atraviese y jamás me haga estar mirando y haciendo leña del fuego del árbol, leña del árbol caído, y hacer fuego extraño con esa leña. Que Dios nos libre de estar apuntando a los que caen. Dios nos libre de estar como Isaías, ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, hasta que se encontró con el trono y dijo: ay de mí. Este es el tiempo del ay de mí, porque después ya es tarde. Entonces, te pido que no... Primera doctrina que vamos a hablar es la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14, Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: tengo contra ti que toleras las doctrinas de Balaam. Balaam, para que podamos entender, es un personaje histórico que podemos encontrar su historia en Números 22-24. Balaam era un profeta de la Mesopotamia, contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Balaam, como profeta, nunca profetizó algo incorrecto. De hecho, Balaam habla de la estrella que vendría de Israel, que liberaría al mundo. O sea, Balaam profetizó al Mesías. Entonces, el rey Balac lo llama para decirle: maldecilos para que podamos ganarles, y le ofrecía dinero. Y él dijo: yo no puedo maldecirlos. Dios no lo dejaba. Y es cuando viene la burra que lo tira, que no lo deja profetizar. Él quería profetizar en contra de Israel, pero el Espíritu no lo dejó. Por el contrario, el Espíritu lo hizo profetizar al Mesías. Balaam, quiero que repita esto conmigo, no dijo nada incorrecto. Balaam no dijo nada incorrecto. Sus profecías eran certeras. Pero vamos a ver más adelante de la historia que Balaam quería lo que le estaba ofreciendo el rey. Le decía: yo te doy más plata, pero andá y maldecilos. Y lo vuelve a mandar una y otra vez. Y él no puede maldecir al pueblo. Cuando él se da cuenta que no puede ir contra el pueblo con su don, él le dice al rey: mira, te voy a dar una estrategia. Si vos haces que pequen en idolatría, entonces el Dios de ellos se va a enojar con ellos y se va a alejar. Entonces él le da esa estrategia, el rey le da su pago y finalmente Israel es destruido por ellos por la idolatría que fue metida en el pueblo. Ahora, ¿por qué Dios detesta tanto las doctrinas que están en medio nuestro
Y esto tiene que ver con ministerios. Número 24 al 17, Balaam profetizó al Mesías. Número 31 al 16, Balaam le da la estrategia a los moabitas. Entonces quiero que digas conmigo, la doctrina de Balaam no tiene que ver con profetizar incorrectamente. Tiene que ver con un corazón incorrecto a la hora de profetizar. ¿Ok? Esto es lo que desagrada a Dios. El corazón de Balaam estaba en la ganancia de su profecía. No estaba en la profecía. Dentro nuestro, en medio nuestro, hay muchos ministerios que solo viven y funcionan por ganancias personales. Y esto tiene que ver con Balaam. Ahora vamos a ver algunas formas de cómo se desarrolla esta doctrina. Una es usar dones o talentos para ganancias personales. Y acá aparece este concepto que yo no sé en qué momento de la historia apareció, que es el concepto paraeclesiástico. ¿Conocen el concepto paraeclesiástico? Significa que es paralelo a la iglesia. Acá está la iglesia, tenemos ministerios paralelos. Personas que no tienen una autoridad espiritual, no tienen un pastor, no hay nadie a quien yo pueda llamar y preguntarle cómo está su vida. Ellos no rinden cuenta a nadie, ellos no hacen discípulos, pero ellos andan rodeando todo el cuerpo de Cristo, llevando palabras, llenando su agenda, están acá buscando el collab, con quién lo voy a hacer, buscando el repost de alguien. ¿Por qué? Porque están en búsqueda de ganancias. Están paralelos a la iglesia. Mientras la iglesia está adorando, él está filmando. A ver qué de esto voy a mostrar en mis redes. Mientras estamos todos delante del trono, él está filmando o ella está filmando. Porque no está entendiendo que es parte de la iglesia que está delante del trono. No estoy diciendo que esté mal filmar, por favor. Estoy diciendo, mira tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Entonces, personas que usan talentos y dones que Dios le dio para alimentarse a sí mismos. Personas que cobran cuando van a un lugar y piden un caché o piden un monto cuando van a ministrar un lugar. Ahí podría hablar muchísimo, pero voy a sujetar mi lengua para que sea el Espíritu Santo fluyendo. Pablo es nuestro ejemplo. Para mí es un ejemplo de apóstol. Creo que no tendríamos que estar ni siquiera mirando a otros ministerios a ver cómo se manejan. Tendríamos que abrir la Biblia y decir cómo se manejaba Pablo en sus viajes a las iglesias. Muchos se agarran del ejemplo de Pablo para decir, bueno, él mandaba cartas, él iba y visitaba iglesias. Amigo, no te compares con Pablo. Pablo llegaba a una ciudad, pasaba por naufragio, lo picaba la serpiente, lo apedreaban, lo latigaban, permanecía años ahí dándose y el que él tenía al lado suyo lo abandonaba y se iba y él volvía a arrancar de cero y establecía iglesias con sudor y lágrimas, con marcas de latigazo en su espalda y después se iba y le mandaba cartas y las visitaba a ver cómo estaban y aún de lejos decía: sufro dolores de parto por ustedes. O sea, aún de lejos no dejaba de velar por esa iglesia. Pero hay gente que tiene no quiero decir cosas malas, de compararse con Pablo y decir, yo estoy bendiciendo la iglesia. Mi hermano, si no sufriste por la iglesia, no estás haciendo nada por la iglesia. La iglesia, no estamos en una relación de beneficio con la iglesia. Eso se llama prostitución. La iglesia tiene un novio celoso y yo no puedo ir y tocarla como yo quiera. No puedo. Ahí es donde viene mucha gente que no nos entiende, que dice, pero lo estoy invitando a Marcos hace 10 años y no viene. Mi hermano, si Marcos no puede comprometerse con dar una continuidad a lo que él va a ir a hablar, él no va a ir. No puede cargar sobre él eso. De ir a tirar una semillita e irse. O estamos en pacto o no puedo ir. No puedo estar tirando
Por todos lados semillas, como Gengis Khan. Busquen después quién es Gengis Khan. Pablo, que es nuestro ejemplo, él dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Todos los que, por favor, todos los que viajan y visitan iglesias, tatúense, sí, háganse un tatuaje. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En este capítulo, Pablo está hablándole a una de las iglesias que él fue, la parió esa iglesia, la engendró, arrancó de cero, vivió todo, y de lejos le está hablando y le dice: veo que anduvieron por ahí los pseudoapóstoles, le dice. Parece que en esa época ya estaban estas doctrinas. O sea, Jesús había ido hacía 5 minutos y ya estaban las doctrinas ahí metidas y andaban los pseudoapóstoles dando vuelta. Y Pablo, claro, a Pablo no tenía este glamour apostólico. Mientras ellos les daban sus dineros a otros, Pablo se gastaba a él mismo para ir a la iglesia. Pero eso, como no tiene glamour, Pablo pasaba desapercibido, ¿no? Es muy interesante toda esa carta, leyéndolo desde este lado de la doctrina de Balaam. Otro de los puntos es, otra forma de estas doctrinas son los mal llamados pactos u ofrendas que se levantan en reuniones como una forma moderna de indulgencia. Las personas dan sus ofrendas a cambio de recibir la bendición declarada por quien está predicando, como una suerte de brujería, dando para recibir a cambio. Esto nada tiene que ver con pacto. Es una forma de querer convencer a Dios que me dé aquello que yo deseo. ¿Sí? Son las indulgencias modernas. El ministro quiere ofrendas. Entonces tiro cualquier bendición al aire de las que están escritas, que son en Cristo, para los que están muertos juntamente con Cristo, pero yo la tiro al aire. El que quiere esa bendición para su vida viene, pone dinero, entonces cree que Dios se la va a dar porque él vino y puso dinero. Esto es doctrina de Balaam, es estar negociando con la iglesia, con la fe. Amigos, la brujería hace eso. La brujería da ofrendas, no le importa el ídolo, le importa lo que va a recibir a cambio. Nada tiene que ver con el corazón de Jesús esto. Punto número 3. Todo tipo de ganancias a cambio de servicio tiene que ver con esta doctrina. Bueno, un poquito lo dije en la anterior. Amigos, Jesús está dando vuelta a las mesas otra vez. Todos los que estén en el templo negociando con la paloma, porque vieron que en las mesas había ventas de palomas. ¿Y saben por qué había ventas de palomas? Uno dice, pero ¿cuál es el problema que haya venta de palomas? La paloma era algo que tenían que llevar al templo, tendrían que haberla criado en su casa, haberla alimentado durante un año, o al animal que sea. Tenían que alimentarlo, cuidarlo, buscar de los 10 cuál era el más bonito. A ese lo tenían que traer desde kilómetros y kilómetros y kilómetros caminando, traer ese animal y sacrificarlo. Este era el rito. ¿Por qué Jesús se enoja tanto con esto? Porque la gente decía, bueno, llevo plata, en el templo le compro a alguien que haya criado lindo, una ovejita, un animalito, se lo doy, le doy dinero, que a él le conviene el dinero, me da el animalito y yo lo ofrezco. En lugar de hacer la vida de sacrificio que era de vida. Todos los que vienen acá pensando que porque algún ungido les va a orar, porque él estuvo pasando horas orando, va a venir, te va a imponer manos y por arte de magia te va a venir todos sus dones, es un pensamiento mágico de querer, es negociar con la paloma, es negociar palomas. Un día Bernardo, no sé dónde anda Bernardo, me contaba que él estaba con Carlos Anacondia. Somos los fan 1 y 2 de Anacondia nosotros, del fan club, ahí hay más. Y no, mentira, era que idolatría no.
Ok, lo amamos mucho a Carlos. Sí, lo queremos mucho. Y dice que un día estaba con Carlos. Carlos estaba transpiradísimo de haber predicado. Hoy me vi en Satanás. Bueno, mandó a todos los espíritus. Se fueron. Y está agotado y llega un chico y le dice: Carlos, ¿vos podés orar por mí para que yo reciba lo que vos tenés? Y Carlos lo mira a él y le dice: ¿cómo le explicamos a este chico? ¿Cómo le explicamos que Carlos pasa horas, hace años, para que él diga: hoy me vi en Satanás, y Satanás lo escuche? ¿Por qué creemos que la oración de alguien va a resolver tu vida? De hecho, sé que hay mucha gente acá que está buscando la oración de algunos ministros. Amigo, pedile perdón a Dios por eso. Pedile perdón porque lo ofende. Tenés la persona de Cristo acá y estás queriendo que un hombre sea intermediario entre vos y Dios. No necesitan que nadie les ore. Tienen la persona de Cristo frente a ustedes. No lo humillen, no lo rebajen. Punto número 4. Perdón, volviendo al anterior, créanme, yo no estoy diciendo que no hay imposición de manos, pero que te imponga manos tu autoridad, quien conoce tu proceso, quien sabe que tenés que cambiar, quien sabe qué puede empoderar y qué no. No hagamos, de nuevo, idolatría. Lo que Balaam metió en el pueblo era la idolatría. Lo que hace esta doctrina es meter idolatría. Creo que porque ahora mientras fulano predicaba, yo pacté, todo lo que está en ese fulano se me va a pasar. Idolatría. Punto número 4 es: esta doctrina se ha vuelto una vacuna contra el evangelio. Porque ya nuestros jóvenes no sueñan con llevar el evangelio a lugares no alcanzados, o no programan su vida para perderla, sino que por el contrario están evaluando estrategias en redes sociales para hacer crecer su ministerio. O los que tienen llamado a las naciones, por lo general dicen tener llamado para predicar en primer mundo. Y muy pocos sueñan con llevar el evangelio a aldeas no alcanzadas, donde no hay recompensas económicas. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Vieron cómo funcionan las vacunas? Lo que ha hecho Balaam es que vacunó a nuestros jóvenes con ministerios exitistas, ministerios que se ven increíbles. ¿Vieron lo que pasa en las villas o en las favelas, o no sé cómo le digan, en las comunidades más carenciadas? ¿Vieron lo que pasa con los niños que crecen mirando al narcotraficante y dicen: quiero ser como él? Porque es la única forma que conocen de adquirir dinero. Entonces quieren ser narcotraficantes. Balaam nos modeló en medio nuestro eso, nos modeló ministerios que vacunaron a nuestros hijos. Estos días escuchaba a Bukele hablando con la vicepresidenta nuestra, y ella le decía: ¿cómo hacemos en ciudades como Rosario para que los jóvenes quieran trabajar? Dice: ¿cómo hicieron en El Salvador, donde todos los jóvenes querían ser de las maras? Entonces él decía: lo primero que hicimos fue quitar las maras y empezamos a recompensar. Y él decía: de todas formas, el Estado no puede llegar a recompensar lo que te recompensaría el narcotráfico. Él decía: ese es el problema. El narcotráfico le da en una semana de trabajo, le da una casa, un carro, pero ellos van a tener que trabajar demasiados años de su vida, quizás toda su vida, para un carro o una casa. Entonces, el planteo de la mujer que le hace la pregunta es: ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes? Y yo sentía lo mismo acá adentro. Digo: ¿cómo hacemos para cambiar la mente de los que creen que eso es éxito? Los que andan recorriendo la iglesia llenando agenda. Eso no es iglesia, chicos, eso no es ministerio. No es. Ministerio es perder mi vida. Programar mi vida para perderla. Eso es evangelio. Busquen modelos que a sus ojos sea gente: mira cómo perdió su vida. Porque sus ojos están puestos en la recompensa eterna, no en lo inmediato. Yo tengo
justo hoy fui tan honrada en estar ahí antes y vino en un momento y oró Jen por mí. Vino Bernardo y oró por mí. Vino Harold y oró por mí. Vino Patty Lucy y oró por mí. Yo dije, wow, vinieron los generales, vinieron los que yo admiro, que estuvieron años permaneciendo. Y yo digo, ¿por qué a mí me toca predicar si ellos son muchísimo más dignos? Porque han estado, mientras para mí fue todo fácil el ministerio, la verdad. A veces me siento indigna, fue fácil, pero sé de las luchas de ellos. Pati, ¿cuántos años fuiste a la cárcel y trabajaste con mujeres? 5 años. ¿Cuántos matrimonios has restaurado? ¿Perdiste la cuenta o no? Matrimonios. Escuelas de niños. Harold, no podría ni mencionar la cantidad. Mire, este hombre, cuando se abran las puertas del cielo, yo creo que van a aparecer los ángeles a condecorarlo, porque es un general de Dios y está ahí sentado aprendiendo. ¿Qué tiene este hombre que escucharme a mí? Cuando tendría que estar yo escuchándolo a él. Y así hay tantos entre nosotros tan tremendos. Mis pastores se podrían poner en pie, por favor. Un segundito. Stand up, please. Yo sé que no les gusta, pastor, vos también. ¿Ven? No les gusta que lo haga poner de pie, imagínense. Ellos programaron su vida para perderla. Hace 40 años están en Bolivia, americanos, 42. Hace 42 años están dando su vida en Bolivia. Adoptaron 16 niños. Hoy ya son hombres y mujeres de Dios adultos. Tienen colegio de niños. Tienen una casa de restauración de prostitutas. Ellos están odiando que yo los mencione en público. No les gusta eso, no les gusta la honra humana, porque solo buscan una honra. Y son muy vivos, ¿saben? ¿De quién quieren la honra? La nuestra pasa rápido, pero la eterna vale mucho. Pueden sentarse. Gracias. Ahora, ¿en qué momento dejamos de ver gente que está? Ellos llegaron a Bolivia, no había agua, pero miramos nuestros jóvenes. Yo me canso de escuchar gente que dice, tengo el llamado. ¿A dónde? A Orlando. Digo, tantas aldeas en África, tantas ciudades en Asia. ¿A Orlando tenés llamado? ¿A mí? ¿A quién querés predicar en Orlando? No, mi llamado es a la Florida. Amigo, duda de ese llamado, ¿de dónde viene? No, mi llamado es a Europa. Yo no digo que no haya llamado a Hawái, dijo uno. Amén. Heme aquí, Señor. Amigos, hay que dudar mucho de esos llamados. Tu carne te está llamando. Tenés que saber discernir la urgencia. Si realmente querés ser alguien que trae a Cristo de nuevo, tenemos que llevar el evangelio donde no está. No sé si sabían, pero Estados Unidos es un país cristiano. O sea, donde no está el evangelio, ahí hay que llevarlo. Entonces, como les decía, uno de los puntos es esta vacuna que infectó a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y en lugar de estar mirando perder su vida, están buscando qué voy a ganar de la iglesia. Judas 1, 11 y 12 vuelve a hablar de Balaam. Miren lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. Para ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coré. Mueren por su rebeldía. Son una vergüenza en las fiestas del amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin aguas, llevados por el viento. Son árboles que dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Fuerte, ¿no? Para los que creen que yo soy fuerte, lean esas cosas y estoy siendo suave.
hace algunos años atrás, ahora cuento eso. Creo que cuando hablamos de tolerar la doctrina, esto por favor presten atención pastores y líderes, cuando hablamos de tolerar doctrinas, puede ser que en mí como pastor no haya esto, que yo sé cuánto sufro por la iglesia, yo sé cuánto doy de mi día por la iglesia y mi pacto de amor con la iglesia. Pero si yo tolero e invito a estos ministerios que traen un buen show, es increíble el show que dan. Es más, vienen ellos y se llena la iglesia como nunca se llena. Pero si yo no tengo a quién llamar, si ese joven o ese ministro dice una herejía, hace algo que no está bien, si yo no tengo a quién llamar, yo estoy tolerando a Balaam en mi congregación. Estoy trayendo a alguien que les va a modelar a mis jóvenes un pésimo ejemplo. Alguien que no fue enviado por el cuerpo. Quiero decirles esto, para que alguien salga a ministrar un lugar, tiene que ser enviado por el cuerpo. No puede ser alguien que arma su agenda. Me invitaron por Instagram. Tu pastor tiene que saber a dónde vas. Tu pastor te tiene que bendecir y después podés ir a ministrar. Porque se trata de la iglesia donde ya está escrito los protocolos. No es como a nosotros nos guste. Entonces, pastores, no podemos tolerar que nuestros jóvenes sigan viendo pornografía en nuestras plataformas. No podemos tolerar eso. Entonces, de nuevo, tolerar a veces es aceptar que otros lo hagan, ¿sí? Y les contaba esto, hace algunos años atrás, muchos años, estábamos de novios con Marcos. Y en ese momento a Marcos lo conocía a su mamá, su abuela y su papá y no mucha gente más. Y en ese tiempo yo tengo un sueño, para mí era muy raro porque imagínense lo que les digo, no estaba el contexto hoy, era el contexto de aquel entonces. Y en ese sueño yo veía que estábamos Marcos y yo con maletas, llegando invitados, o sea, nosotros éramos invitados ya, eso era rarísimo, y los que nos recibían eran 5 pastores, que en ese momento eran 5 pastores muy admirados por mí, yo los admiraba mucho. Y estos 5 pastores nos recibían. Entonces decían, vengan, pasen, y era un hotel donde nos recibían. Pasen, y entonces, bueno, como entrábamos con nuestras maletitas y decían, vengan, esta es la habitación que les toca a ustedes. Entonces entrábamos en la habitación. Cuando yo abro la puerta, veo una mujer sobre la cama, una joven, muerta, desnuda, violada brutalmente, toda marcada, como mordida, como había sido una muerte muy violenta. Entonces cuando yo abro la puerta y veo esa escena, a mí me pasa que los sueños para mí son muy reales. O sea, yo estaba en una película, estaba ahí adentro. Cuando yo veo a esta mujer, yo me empiezo a volver para atrás como que me estoy por desmayar. Y entra uno de los pastores y dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién no limpió? Y empieza a buscar el culpable que no limpió. ¿Dónde está el que no limpió acá? Mira lo que están viendo los invitados. Mira lo que tuvieron que ver. Entonces dice, tranquilos, vengan, vamos a otra habitación. Cierra la puerta, no está pasando nada ahí, nos llaman a otra habitación. Abre la puerta, una joven muerta en la cama, violada, desgarrada, ensangrentada. Y dice, otra vez esto. ¿Quién fue? Y empiezan a buscar al culpable, no de la violación, el responsable de no haber limpiado la mugre que estaba. Entonces en ese momento yo me despierto y era una angustia. Y estos 5 pastores estaban en la misma postura como, ¿quién fue? ¿Dónde está el responsable? Y en ese momento cuando yo me despierto, Dios me dice, esa joven es mi iglesia. Y eso están haciendo muchos. Lo que no saben es que tiene un novio esa joven. Un novio celoso. Y estoy viniendo. Y voy a juzgar a los que le hicieron eso a mi novia. Cada persona que sacó provecho de la iglesia, que tocó la novia del Cordero, va a tener recompensa.
Así como cada persona que programó su vida para perderla va a tener recompensa, cada persona que tocó su novia va a tener recompensa. Nuestro llamado como Juan el Bautista o como quien prepara el camino es como el violinista en una cena romántica, como el mozo en una cena romántica. Estamos para preparar la mesa y que se vean, no para que nos vean. Nunca tenían que vernos a nosotros. Imagínate que estás en una cena romántica con tu chica y el mozo le empieza a seducir. O viene tu amigo, se acerca y tu amigo empieza a seducirla. Juan el Bautista es el amigo del novio, no es el novio. Un buen amigo sabe hacer que la novia admire más al amado. Y ese es nuestro deber. Todo lo que no se parezca a eso es doctrina de Balaam.